Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, rompiendo el tiempo y el espacio, os mando un caluroso abrazo. ¡Qué ilusión, qué felicidad estar aquí con todos vosotros! Miren, estoy haciendo algo muy especial y es que estoy en directo de verdad. Ahora mismo estoy en directo en Instagram. Hacía años que no hacía esto. Recuerdo hace años que grabé un episodio en directo. Directo en Instagram, y fue especial y ahora quería repetirlo. Así que aquí estamos, saludamos a la audiencia que me está viendo desde Instagram y saludo a todos los que estáis más allá del micrófono. Qué magia tiene el podcasting, porque esto me ilusiona y siempre me maravilla pensar que este podcast lo vas a escuchar dentro de unos años y te va a seguir sonando como que estoy presente. Eso me encanta pensarlo. Antes de empezar con el episodio de hoy, recordarte que tienes a tu disposición mi nuevo libro, Buscando Utopía. Un libro en el que repaso los periodos más importantes de la historia en los cuales la sociedad ha superado grandes retos, la sociedad ha superado grandes crisis. El hombre es capaz de lo mejor, el hombre es capaz de construir sociedades ricas y prósperas en base al amor y la bondad. Y eso lo demuestro en mi libro Buscando Utopía, un libro en el que recojo muchos episodios significativos que de este podcast. Se llama Buscando Utopía y te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Bueno, vamos a hablar de la Gran Colombia. ¡Qué episodio tan interesante! Miren, les voy a decir una cosa. Hablo desde la perspectiva española. En España, cuando hablamos de la historia de Latinoamérica, todo el debate gira en torno a la conquista española, al descubrimiento y conquista de América. Ese es el único debate que hay en torno a la historia de América Latina. Y por supuesto, un debate que entra en la falacia del falso dilema. O fue buena o fue mala, punto. O fue buena o fue mala. Todo gira, en torno a América Latina solo se habla de la conquista y si fue mala o fue buena. Y parece que antes no ocurrió nada, parece que después no ocurrió nada. Y estudiando este episodio del que vamos a hablar, pensaba yo que habría que poner más acento en lo que sucedió en América en el siglo XIX después de la derrota de los españoles. ¿Qué pasó en América después de que los españoles ya no estuviesen, después de que ya no mandasen los españoles? ¿Qué sucedió? Porque es muy interesante y habría que debatir y reflexionar más sobre este periodo de América Latina. ¿Qué sucedió una vez que ya se desintegró el Imperio Español? ¿Qué pasó allí? ¿Qué se hizo? Porque me ha parecido, en cierto modo, una historia un poco triste lo que estoy estudiando hasta ahora. Y lo voy a explicar por qué. Miren, ya saben que los franceses invaden España en 1808. Y en ese momento empieza en España la guerra de independencia contra los franceses. Y Fernando VII estaba, entre comillas, cautivo, el rey español estaba, entre comillas, cautivo en Francia, y los españoles empiezan en España a luchar contra los franceses en forma de guerrilla. De alguna manera, en América Latina se empieza a reproducir lo que estaba pasando en España. Si en España empezamos a luchar contra los franceses, en América Latina los latinoamericanos empiezan a luchar contra el poder español. La guerra de independencia termina en 1814 cuando Fernando VII vuelve de Francia a España y de alguna manera esos focos de independencia, esas rebeliones, esos conatos de independentistas en América Latina son sofocados. Estamos hablando de 1814, pero fue una pausa, una breve pausa. Pronto la rebelión volvió, pronto volvió el deseo de independencia. Así que entre 1814 y 1824, los distintos territorios de América Latina se van independizando, van proclamando su independencia. Y si tenemos que señalar un punto y final a la presencia española en América, es la batalla de Ayacucho en 1824. Ahí, en 1824, con esa derrota, se pone punto y final a la presencia española en Latinoamérica, bueno, entre comillas, porque siempre ahí quedó Cuba y Puerto Rico, pero me refiero por lo menos a la América continental, ¿de acuerdo? Entonces, en 1824, definitivamente, los españoles son derrotados en Latinoamérica y ya se van configurando los nuevos estados de América Latina. Y hoy hablamos de la Gran Colombia, que fue un estado que se crea entre 1821 y 1831. Y miren, este país tenía que haber sido la gran potencia, no de América, del mundo. O sea, este estado estaba llamado a ser
los Estados Unidos, o sea, una especie de Estados Unidos. Tenía que haber sido un estado riquísimo. La Gran Colombia abarcaba los siguientes territorios: la actual Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. O sea, ¿cuánta riqueza habrá en esos países? Y estaban unidos. Estaban unidos. O sea, este país se hubiese comido a los Estados Unidos. Y yo siempre digo, y aquí va uno de esos grandes errores de la historia, el que estos países se separasen. Poniendo un caso aquí cercano en España, yo siempre se lo digo a mis alumnos: si tú miras el mapa de la península ibérica, solo se puede concluir que es un gran error que España y Portugal no sean el mismo país. Es un error que España y Portugal no sean el mismo país. Si miras su geografía, su historia, su cultura, nos iría mejor a los españoles y le iría mejor a los portugueses. Pongamos un ejemplo inverso que me encanta: el caso de Alemania. Alemania 2 veces ha estado separada y 2 veces se han unido. Y lo hemos contado en este podcast. A lo largo de 1860, los distintos territorios alemanes se unen y crean un superpaís. Después de la Segunda Guerra Mundial sucedió lo mismo. Alemania estaba en ceniza, estaba dividida, y varias décadas después deciden unirse. ¿Para qué estar separados si somos el mismo pueblo? Pues aquí va uno de esos grandes errores de la historia, que este país, que, repito, abarcaba Colombia, Ecuador y Venezuela y Panamá, acabase desintegrándose. Vamos a ver. Estamos todavía en la guerra contra los españoles. Después de la batalla de Boyacá, en Nueva Granada, hoy día actual Colombia, se derrota a los españoles y entonces se convoca el Congreso de Angostura. ¿Quién lo convoca? Simón Bolívar. Estamos en 1819. Y en ese Congreso de Angostura, ciudad que hoy día está en Venezuela, pues Simón Bolívar configura y propone el nuevo estado que se llamará la Gran Colombia. Bueno, la historiografía le llama la Gran Colombia. El nombre original era República de Colombia. ¿Por qué se llama Colombia? Bueno, pues en honor a Cristóbal Colón. O sea, no renuncian, estos padres de América Latina en absoluto renuncian a su origen y a su historia, y proponen el nombre de Colombia en honor a Cristóbal Colón. Entonces, este Congreso de Angostura se convoca en 1819 y todavía está la guerra contra los españoles. Pasarán 2 años y se produce la batalla de Carabobo, también en Venezuela, y ahí de nuevo los españoles ya son derrotados. ¿De acuerdo? 1821. Los españoles en esta batalla de Carabobo también son derrotados y se puede convocar ya ahora un congreso constituyente en 1821 y ahora sí, se proclama la Constitución de la Gran Colombia, o la República de Colombia, como se llamó entonces, país que abarcaba Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. ¿Quién sería su primer presidente? Simón Bolívar. Simón Bolívar sería el primer presidente, pero aquí viene el problema. Desde el primer momento hay aquí está la parte triste. Hay una división en el país entre los federalistas y los centralistas, entre los que querían un solo presidente con todo el poder y los federalistas que querían que los distintos territorios tuviesen más poder, ¿de acuerdo? Y miren, para que vean que, disculpen, pero lo veo una historia triste, ¿no? Decía que en 1824 se produce la derrota final de España, en la batalla de Ayacucho, en 1824. Han ganado los independentistas, han perdido los españoles. 1824, que en 1821 se proclama la Gran Colombia. Se proclama la Constitución e independencia de la Gran Colombia. Bueno, pues ya en 1828, gente, apenas se han ido los españoles. O sea, apenas se están yendo los españoles. Todavía no les ha dado tiempo a irse. O sea, han sido ya los españoles derrotados en 1824. Bueno, pues en 1828, ¿qué hacen Perú y Colombia? La guerra. O sea, han conseguido la independencia, han conseguido los derrotados a los españoles, y ahora dicen, ¡qué bien! Vamos a hacernos la guerra entre nosotros. O sea, dices, madre mía, ¿para esto? ¿Para esto han proclamado la independencia? ¿Para hacerse la guerra entre sí? O sea, vaya, por eso decía que es una historia recambolesca, ¿no? Que ya habéis conseguido la independencia contra los españoles y ahora os peleáis entre vosotros. Pues efectivamente, en 1828 se produce la guerra entre Perú y la Gran Colombia por el territorio de Guayaquil. Guerra que termina en 1829 con la victoria de la Gran Colombia y se vuelve al status quo anterior, de manera que Guayaquil sigue perteneciendo a la Gran Colombia, que luego quedará en territorio de Ecuador. ¿Vale? Entonces, hemos dicho
1828, guerra entre Perú y la Gran Colombia. Entre medias, dentro de la Gran Colombia ya hay movimiento independentista. En 1826, Venezuela quiere independizarse y a esos sucesos se le llama la cosiata. ¿Vale? Entonces, Bolívar es el presidente de la Gran Colombia, pero ojo, Bolívar no abandona su lucha contra los españoles. Bolívar sigue recorriendo el sur, sigue haciendo la lucha contra los españoles, mientras que era presidente de la Gran Colombia. Entonces, ¿quién estaba en la Gran Colombia gobernando? Su vicepresidente, que era Francisco de Paula Santander. Pero ya saben, ¿qué pasa? Que a Simón Bolívar le surge una fuerte oposición en la Gran Colombia. Lo acusaban como que quería todo el poder para sí, y le surge una fuerte oposición, y en 1828 sufre un atentado para acabar con su vida, y se le acusa al vicepresidente Francisco de Paula Santander. A esto se le llama la conspiración septembrina, 1828. Y bueno, la situación se enrarece, la situación se tensa, de manera que continúan los movimientos independentistas. En 1829 Venezuela consigue separarse, en 1830 Ecuador consigue separarse, y ya en el mismo 1830 Bolívar decide que se va, porque no le ve a eso ni continuidad, y ya en 1831 se disuelve la Gran Colombia, y tenemos Ecuador por un lado, Venezuela por otro lado, y ahora surge un nuevo país que se le va a llamar República de Nueva Granada. Y esa República de Nueva Granada integra a las actuales Colombia y Panamá. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tienes a tu disposición mi libro Buscando Utopía, un libro en el que demuestro que el ser humano también es capaz de lo mejor, que el ser humano también es capaz de construir una sociedad rica y próspera en base al amor y la bondad. Un libro en el que recojo episodios significativos de este podcast. Te dejo el enlace en las notas del programa. Hasta aquí, querido amigo y amiga, y te veo en el próximo programa.